Hoy contamos en nuestro espacio de personas influyentes con Emilio González. Él es licenciado en Derecho, máster en Dirección de Recursos Humanos, coach certificado, profesor en diferentes escuelas de negocios y universidades, empresario y socio consultor de Senderos del Silencio. Bueno, pues bienvenido a nuestra sección. Emilio, ¿cómo te Gracias. encuentras? ¿Cómo te Bien, encuentras en estos momentos tan delicados? pues afortunadamente bien. Yo soy de los que ha pasado el COVID, con lo cual, pues bueno, se supone que estoy un poco mejor que aquellos que no lo han pasado, por decirlo de alguna manera, efectos de inmunidad. Y bueno, lo pasé relativamente mal. Digo relativamente mal porque, bueno, no estuve ni ingresado ni nada, pero bueno, hemos superado esto y en el fondo pues tenemos que seguir superando muchas cosas, como puede ser pues toda esta historia de la distancia, del no poder moverte, etcétera, etcétera. Pero bien, gracias. Pues me alegro que estés muy bien y sobre todo que estés aquí, que todo el mundo pueda ver que has salido de ello, ¿no? Sí, Bueno, en estas entrevistas nos gusta conocer la parte más tierna de la infancia, de la juventud, porque queremos que sea una entrevista personal y profesional, ¿vale? Para ujú, acercarte un poquito a la gente que te ujú. conozca. Cuéntanos cómo fue tu infancia, cómo fue tu juventud, cómo la viviste. Pues yo creo que fue una infancia bonita. Desgraciadamente yo perdí a mi padre cuando tenía 4 años, pero bueno, digamos que viví junto a mi madre y mis hermanos mayores. Yo soy el pequeño de mis hermanos, tengo otros dos hermanos mayores, pero viví una infancia, yo creo que muy entretenida aquí en un barrio de Madrid, en el barrio de La Elipa. Y bueno, lo que recuerdo es, bueno, colegio, la calle, cuando antes se bajaba a la calle, los amigos, las pandillas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo recuerdo con mucha, no voy a decir que con nostalgia, pero sí con mucha gratitud, ¿no? Y respecto a la juventud, pues tres cuartos de lo mismo, ¿no? La recuerdo como una etapa muy curiosa, que a veces ahora uno la miro con ternura, la miro con cierta sensación de decir las cosas que te preocupaban entonces y que ahora ya te parecen que son una tontería, etcétera, ¿no? Pero yo diría con absoluta sinceridad que tuve una infancia muy maja, muy grata y que tuve una juventud con los altibajos propios de cuando se vive la adolescencia y todas estas cosas, pero que tuve una juventud además muy agradable, ¿no? Y además, pues bueno, fue una juventud que me tocó vivir pues unos periodos muy interesantes en España, ¿no? Como fue toda la transición, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, lo viví con, bueno, yo creo que con mucha intensidad, ¿no? Para cuando se tienen los 15, los 16 años, etcétera, ¿no? O más, ¿no? Así que bien, o sea, en ese sentido estoy encantado. Qué bien escucharte. Bueno, ¿y siempre tuviste claro lo que querías hacer y lo que querías estudiar o alguien influyó para que hicieras una cosa u otra? Si te soy sincero, no, nunca tuve claro lo que quería estudiar, lo que quería hacer, ¿no? O sea, fue una enorme confusión. Yo pasé por la época en la que en el fondo a mí lo que me hubiera gustado era haber sido profesor de literatura en algún instituto en algún pueblo de Castilla. Era una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. No sé si fue después de haber leído El Camino de Miguel Delibes, que aquello me atrajo. Después pensé en diferentes opciones. Hubo una época en que incluso pensé ser veterinario, porque siempre toda la vida me gustaron mucho los animales, y al final acabé haciendo derecho, que era una carrera por la que nunca sentí una especial vocación, pero que pensé en aquel momento que me podría ayudar para estructurar bien mi cabeza, ¿no? Que me permitiría organizar mi cabeza al modo de una biblioteca en donde saber dónde estaba cada libro y saber dónde colocar cada libro, cada parte de conocimiento, ¿no? Y eso en realidad al final la carrera me lo permitió. También es cierto que podía haber estudiado otra, podía haber estudiado filosofía, ¿no? Pero elegí derecho. Alguien me decía que siempre me habían gustado las causas perdidas. No sé si es cierto, pero bueno, fue una carrera que hice. No me gustó especialmente porque hubo algunas cosas que me parecieron enormemente aburridas. Y luego descubrí que tampoco tenía una vocación especial por el mundo del derecho, ¿no? Por vivir o como ejercer como abogado o una oposición, una cosa de estas, ¿no? Pero insisto, como sí me permitió organizar mi cabeza, luego me fue permitiendo también ir abriéndome al mundo, abriéndome también a la vida profesional. Y bueno, a fecha de hoy no me arrepiento. Quizás si alguien me dice si volvieras a empezar, a lo mejor me habría planteado estudiar filosofía, ¿no? En lugar de derecho.
pero a fecha de hoy estoy encantado de la vida de haber estudiado esa carrera. Bueno, y tu carrera profesional además ha estado vinculada al mundo de los negocios, de la empresa, del empleo, de los recursos humanos, ¿no? Sí, ¿Cuánto tiempo te has dedicado a todos estos sectores? bueno, pues prácticamente toda mi vida profesional. Yo te voy a cumplir este año los fatídicos 60, ¿de acuerdo? Bienvenido al club. Bienvenido al club. Pues gracias por la bienvenida. Y prácticamente cuando yo terminé la licenciatura, exceptuando un periodo de tiempo que estuve trabajando como comercial, enseguida empecé a trabajar en el mundo del derecho, ejerciendo como letrado, y en el año, yo creo recordar que fue en el año 90, ya me incorporé a una empresa como responsable de relaciones laborales de una compañía, ¿no? Y ya desde el año 91 he seguido vinculado a este mundo de una u otra manera, o bien como contratado por cuenta ajena, o bien trabajando como socio en una empresa de consultoría, que inicialmente empecé allí también trabajando como contratado por cuenta ajena, o poniendo en marcha mi propia empresa, que así fue, hasta que llegó la fatídica crisis del 2008-2009 y eso supuso mi ruina económica. Cuando digo ruina económica lo digo con plena conciencia, ¿no? Y tuve que cerrar mi empresa y me quedé con una mano delante y otra detrás, ¿no? Y a partir de esa época empecé a ejercer, a trabajar por mi cuenta como profesional libre. Y sí, pero siempre vinculado al mundo de las personas, siempre, siempre. Nunca lo he dejado y espero no dejarlo. ¿Y es ahí cuando conoces el mundo del coaching? Bueno, el mundo del coaching lo conozco realmente a partir del año, estoy hablando de memoria de Pilar, pero Ujú. puede ser a partir del año 2004-2005 que empiezo a oír hablar por primera vez del mundo del coaching, ¿no? Me llama la atención las cosas como son y yo creo que recordar que fue en el año en torno al 2009, coincidiendo también pues con una época, 2008 quizás, 2008-2009, coincidiendo con la época complicada de la crisis más que me planteé lo de formarme en ese terreno y así lo hice y estuve durante un curso académico aprendiendo durante los fines de semana fundamentalmente y bueno, pues fenomenal, un aprendizaje más, ¿no? ¿Qué es lo que te pareció más interesante del coaching? Porque ahora todo el mundo es coach, o somos Sí. coaches todos, ¿no? Pero ¿a ti qué te pareció más interesante? Pues mira, yo te voy a dar una respuesta que probablemente te sorprenda, ¿eh? Pero no sé si es porque es original o por qué, pero seguramente estoy convencido de que poca gente te lo habrá dado, ¿no? A mí el mundo del coaching me recordó mucho a aquello que se enseñaba cuando yo era pequeño en el catecismo con respecto a la confesión, ¿no? Que era aquello de examen de conciencia, dolor de los pecados, decirle los pecados al confesor, propósito de enmienda y cumplir la penitencia, ¿no? Que era un poco como los 5 pasos para hacer una buena confesión, ¿no? Y reconozco que me dije, joder, o sea, en el fondo esto se parece mucho a eso, pero desde una perspectiva puramente laica, ¿no? Y eso reconozco que me llamó la atención. Fue lo que más me atrajo, ¿no? Porque en el fondo lo que me parecía es que era establecer un mecanismo de colaboración con otra persona a través del diálogo, a través de la conversación, y cómo a través de esa conversación uno podía, digamos, servir al mundo, o en concreto servir a otra persona. Eso es lo que me resultó atractivo. Pues sí que me ha sorprendido, ¿eh? Con tu respuesta, vamos. Yo me enamoré directamente del coaching, fue una Ujú. pasión impresionante. Luego hice 5 cursos de coaching más porque Bueno, el coaching era como que hablaba de mí, era yo. sí, Yo me sentía que era coach de toda la vida y no lo bueno. sabía. Ujú. Bueno, ¿cuándo decides tú acompañar, orientar tu trabajo para acompañar a las personas? Verás, yo me he pasado gran parte de mi vida, incluso cuando estaba trabajando como por cuenta ajena, haciendo lo que se llama entrevistas de selección de personal. Es decir, he tenido que entrevistar a lo largo de los años a muchas personas. Si hoy te tuviera que dar una cifra, estoy convencido que pasarían seguramente de las 2.000 personas, ¿no? A las que ya he entrevistado a lo largo de los años. Todo eso me hizo ver a la persona desde muchas perspectivas, ¿no? Me hizo ver a las personas desde la perspectiva personal, desde la perspectiva profesional. Me hizo ver cosas que me llamaban enormemente la atención, ¿no? Pues, por ejemplo, que descubrí que la gente nos conocíamos muy poco o sabíamos muy poco de nosotros. Descubrí que además de saber un poco de nosotros, éramos poco capaces a veces de construir el relato de nuestra propia historia, ¿no? Fueron cosas que me llamaron enormemente la atención, ¿no? Y a partir de ahí
yo no, si te soy sincero, yo no he ejercido mucho como coach, ¿de acuerdo? Lo he ejercido en algunas ocasiones cuando ha habido gente que me lo ha planteado. Que si te soy sincero también, nunca he sido una persona que haya promovido desde mi ámbito de trabajo la venta, por llamarlo de alguna manera, de los procesos de coaching, ¿no? Pero cada vez que alguien me lo ha planteado, lo he hecho y lo he hecho encantado. Y además, sin que suene presuntuoso, creo que hasta lo he hecho bien, ¿no? O al menos la persona que ha estado caminando a mi lado o al lado de la cual yo he estado caminando, digamos que ha solucionado aquellas cosas que pretendía solucionar con esa relación, ¿no? Y bueno, la verdad es que esa es un poco la sensación que tengo, ¿no? La de, bueno, poder acompañar, poder estar. Y acabas tú de hacer algo, de decir algo muy interesante, ¿no? Habla de mí. Sí, en el fondo yo estoy de acuerdo contigo. El coaching muchas veces habla de uno mismo en el sentido de la disponibilidad que uno mismo tiene para estar con los demás, ¿no? Ujú. Antes me has hablado de un momento muy importante en tu vida, de un acontecimiento pues que te hizo replantearte un poco todo, ¿no? No sé si hay más acontecimientos de ese tipo que te lleven a darte cuenta de lo que verdaderamente es importante. Sí, bueno, aparte de, sí, me imagino que te refieres como acontecimiento importante al tema de quebrar la empresa, ¿no? Eso es. Sí, efectivamente. Además fue un año especialmente complicado, Pilar, porque además ese año, además de tener que cerrar la compañía, la empresa, que bueno, al final éramos una pyme de unas 12, 13 personas, ¿no? Además de cerrar la empresa, ese año coincidió que yo pues, tuve una enfermedad complicada, de estas que a nadie le apetece tener, ¿de acuerdo? Con lo cual, digamos que era una especie de suma y sigue, ¿no? Y dices, joder, no sé, aquello de que caiga ya el meteorito, ¿no? Dices, pues, bueno, ya las cosas no pueden ir a peor, ¿no? Pero bueno, efectivamente de todo se sale, ¿no? Y bueno, sí, es verdad, todo aquello me hizo replantearme bastantes cosas, ¿no? Y me hizo replantearme la vida con más calma y me hizo replantearme, darme cuenta de lo que es verdaderamente importante y descubrir de nuevo a mi familia, descubrir de nuevo a mi mujer, descubrir a mis hijas y descubrir lo que es vivir, de alguna manera, ¿no? Y descubrí también que al final uno vive para servir a los demás, ¿no? Que es lo mejor que uno puede hacer en esta vida, ¿no? Y ese fue, si quieres, un poco mi gran descubrimiento, ¿no? Que de alguna manera yo creo que tengo, aparte de mi valor intrínseco como persona, mi valor profesional radica en que esté siempre a disposición de otros, ¿no? Además veo que has sido un hombre muy ocupado, ¿no? Dedicado al trabajo pues de forma intensa. ¿Has tenido Sí, tiempo para tu vida personal? sí, sí, ¿Sí? sí, sí, afortunadamente sí, ¿no? Es verdad que cuando eres autónomo, cuando eres emprendedor, como fue mi caso, el periodo este del 2003 hasta el 2009, todo eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Te genera muchos sinsabores, muchos problemas, ¿no? Cómo pagas las nóminas a final de mes, ¿no? Cómo de alguna manera consigues ingresos, etcétera, etcétera. Pero sí, afortunadamente conseguí mantener un cierto equilibrio con mi vida personal y además conseguí que, bueno, que mi vida personal fuera un enorme apoyo para todo lo que estaba viviendo en la vida profesional, ¿no? Es decir, tuve la gran suerte de que no trasladé mis frustraciones profesionales al ámbito personal y en cambio sí pude trasladar mis alegrías y mi equilibrio de la vida personal al mundo profesional, ¿no? Y eso es algo que nunca agradeceré lo suficiente. Ujú. Yo no sé tú, pero yo tengo la sensación de que vamos muy rápido, ¿no? ¿Qué podemos hacer para tomar conciencia de que vamos demasiado rápido en la vida? Mira, me vas a permitir que me cite a mí mismo, Claro. pero hace no mucho yo escribí un post en el blog que tenemos nosotros en Senderos, que creo recordar que se titulaba El tiempo es de Dios, la prisa es cosa nuestra, ¿no? ¿Qué quería decir con ello? Pues lo que quería decir es que es verdad, o sea, es decir, el tiempo está ahí. A mí me sorprendía mucho, pensaba, digo, cuando lees el cuento del Génesis, dices, joder, y yo pensaba, digo, ¿y por qué Dios hizo el mundo en 6 días? ¿O por qué te lo cuentan así? ¿No? Joder, si lo podía haber hecho de un plumazo, ¿no? Y unas cosas que yo pensaba era bueno, pues que efectivamente, pues bueno, que el tiempo está ahí y que hay que tomárselo con las cosas con cierta calma, ¿no? Y que el propio Dios, según lo cuenta el Génesis, fue día a día haciendo las cosas, ¿no? Luego recuerdo que descubrí una lectura que había del Eclesiastés, que lo cito también en el post,
que esa famosa cita que todo el mundo conoce, es hay un tiempo para cada cosa, ¿no? Hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir, hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para recoger, ¿no? Y me di cuenta que las prisas es una cosa que nos estamos metiendo nosotros mismos, ¿no? De modo permanente, tenemos prisas para todo. A mí me asombra que incluso haya cursos para mejorar nuestra productividad, para ser capaces de robarle tiempo al tiempo, ¿no? Ujú. Es decir, estamos llegando hasta ese extremo. Y entonces a mí lo que me parece es que efectivamente, al margen de creencias o no, el tiempo es de Dios, la prisa es cosa nuestra, ¿no? Nos estamos metiendo prisa de manera constante, tampoco sé muy bien para qué, ni por qué, y no creo muchas veces que esa prisa nos haga mejores, ni haga que el mundo sea mejor, ni nada por el estilo, ¿no? Qué bonita la cita que has dicho. ¿Qué valor tiene el tiempo para ti, tu tiempo y el de los demás? Pues con el tiempo, valga la redundancia, he descubierto que el tiempo de los demás es casi más importante que el mío, ¿de acuerdo? Es decir, he descubierto que el tiempo de mi mujer, el tiempo de mis hijas, y eso que ya son mayores y demás, pues es más importante que el mío, ¿no? He descubierto también que mi propio tiempo es también importante, ¿no? Pero que al final yo tengo que negociar mi tiempo con el tiempo de los demás. En el fondo, nuestra vida siempre es un proceso de negociación de nuestro tiempo con el tiempo de otros, sean clientes, sean proveedores, sean amigos, etcétera, ¿no? Cuando un amigo te llama porque necesita de ti, en el fondo lo que te está planteando es tienes que renunciar a un poco de tu tiempo para dedicárselo a esa otra persona, ¿no? Cuando un hijo te plantea una necesidad también, renuncias a esa parte de tiempo pues porque se lo vas a dedicar a ella, ¿no? Entonces, bueno, lo que creo es que al final todas estas cosas de las prisas, y retomo un poco lo de antes, tienen cada día, me parece a mí, menos sentido, tienen cada día menos lógica, y no es solo una cuestión de emociones, ni mucho menos, es una cuestión a veces de sentido común, ¿no? Y el tiempo está ahí y lo que creo que tenemos que hacer es saberlo disfrutar, ¿no? Eres socio consultor de Senderos del Silencio, que lo acabas de Sí, mencionar. ¿Para sí. qué sirve este proyecto? Mira, este es un proyecto creado junto con mi socio Antonio Ruiz López. ¿Y por qué planteamos este proyecto, ¿no? Que además justo cuando lo estábamos empezando a presentar en empresas y demás, surgió todo lo de la pandemia y nos lo ha paralizado por completo, ¿no? Bueno, ¿por qué este proyecto? ¿Por qué es el nombre de Senderos de Silencio? Pues precisamente porque la sensación que teníamos desde hace mucho tiempo es que vivimos rodeados de prisa, vivimos rodeados de ruido, de decisiones urgentes, de todo aquello que de alguna manera nos aleja de la reflexión, del pensar, del silencio, etcétera, ¿no? Y planteamos este proyecto como una manera de poner a la persona en el centro con el objetivo de que tuviera la oportunidad de reflexionar sobre realidades que forman parte de su vida, pero que esa reflexión además se pudiera hacer en un entorno de silencio, ¿no? Ahí en nuestro estudio nos remontamos mucho pues, digamos, a las religiones budistas o hinduistas en donde el silencio ocupa un espacio muy importante e incluso y fundamentalmente digamos, a toda la tradición cristiana y de los monjes que nos han enseñado y nos han transmitido muchas cosas sobre el valor del silencio, ¿no? Y yo me quedé una vez con una frase que leí cuando una persona, alguien creo que era famoso, no recuerdo quién era, ¿no? Estando en un monasterio le preguntó a un monje, le dijo, dice, ¿esto del silencio vale para algo? Entonces el monje iba a coger agua de un pozo y tiró el cubo al pozo, sacó agua, entonces el agua estaba toda moviéndose y dice, ¿qué es lo que ve usted ahí? Dice, le preguntó a la persona que le había preguntado, dice, bueno, pues no veo nada, ¿no? Cuando el agua se calmó, le pregunté, ¿y ahora qué es lo que ve usted? Y dice, bueno, pues veo mi propio reflejo, ¿no? Y dice, bueno, pues eso es el silencio, para eso vale el silencio, ¿no? Esa es una definición del silencio que me llamó enormemente la atención, ¿no? Y nuestro proyecto está pensado para que las personas sean capaces de verse a sí mismas, reflexionar en ese entorno de silencio sobre aspectos de su vida profesional, como puede ser cómo trabajan en colaboración con otros, cuál es su sentido de la responsabilidad en el trabajo, de qué manera les preocupa la idea de liderar a otros, etcétera. ¿Y todo ello para qué?
para que sean capaces de verse y descubrir qué cosas merece la pena mejorar en sus vidas profesionales, ¿no? ¿Y por qué le das, perdón, por qué le das tanta importancia al silencio en esta etapa de tu vida, Emilio? Pues porque hablamos demasiado, Pilar, Ujú. porque siempre estamos rodeados de ruido y porque cuando estás en silencio y tienes la oportunidad de reflexionar, la sensación que yo tengo es que el mundo cambia. Y cuando estás en silencio y tienes la oportunidad de pensar, yo tengo la certeza no solo de que el que cambia ese eres tú, ¿no? Y entonces es la posibilidad de descubrir muchas cosas que el ruido interno y externo no te está dejando ver, no te está dejando detectar, ¿no? Entonces tenemos tanto mi socio como yo la certeza de que el silencio en ese sentido es una herramienta fundamental, ¿no? ¿Esos serían los beneficios que aporta o tiene No, mucho más beneficios? yo creo que aporta muchos más beneficios, ¿no? Lo que pasa es que son beneficios que son absolutamente individuales, a cada persona le aporta uno, ¿no? O sea, yo he vivido experiencias de silencio en donde lo mismo que he visto personas que han salido maravilladas, he visto personas que salían absolutamente revueltas, ¿no? Lo que ocurre es que el proceso luego se va decantando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero yo sí creo que el silencio lo que nos permite es una mirada interior para descubrir quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y a través de esa mirada interior, que es una mirada que puede ser serena, que puede ser tranquila, bueno, pues darnos cuenta de si estamos siendo aquello que queríamos ser, aquello que soñamos ser o aquello que el mundo necesita que seamos, ¿no? En el fondo el silencio, al menos para mí, nos permite dar cumplida respuesta a aquello que planteaba Víctor Frank, ¿no? De que no se trata de lo que esperemos de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. ¿Y cómo es vuestra metodología de trabajo? Pues nuestra metodología de trabajo parte de la premisa de llevarse a la gente fuera, ¿de acuerdo?, a un entorno que nosotros teníamos localizados desde algunos hoteles de estos, por decirlo de alguna manera, con encanto y aislados, o incluso algunos monasterios con los que ya habíamos hablado, ¿no? Entornos que permitieran efectivamente que el silencio fuera una realidad. Nosotros lo que hemos trabajado es elaborando, revisando, estudiando multitud de lecturas y de textos que nosotros ponemos a disposición de los participantes para que les ayuden en su proceso de reflexión. A su vez, junto con los textos, lo que planteamos son preguntas, ¿de acuerdo?, para que esas preguntas relacionadas con los textos les ayuden en ese proceso de reflexión, sean orientadoras, ¿no? De tal manera que le proponemos a las personas que reflexionen sobre su propio liderazgo, sobre los demás, su autoliderazgo o la gestión de la propia vida, el sentido de la responsabilidad sobre el trabajo, la capacidad de adaptarse al cambio, la capacidad para colaborar y trabajar con los demás, etcétera, ¿no? Todas aquellas cosas que creemos que en el mundo de las organizaciones están siempre presentes y son enormemente necesarias, ¿no? Entonces, entre lecturas, algunos vídeos también que ponemos, las preguntas y nuestra presencia y acompañamiento, intentamos hacer que las personas vayan descubriendo qué cosas, de alguna manera, quizás deban cambiar, deban mejorar, ¿no? Sabemos que nos enfrentamos a dos grandes problemas con esto, que es, uno, a la gente no le gusta estar en silencio, esa es una realidad, y dos, a la gente le fastidia cambiar en términos generales, ¿no? Pero nos parece un reto muy bonito, creemos que los resultados de un programa de estas características que todavía no hemos tenido la oportunidad de poner en marcha, pero que algo que sí hicimos fue testar con diferentes personas, les facilitamos los textos, las preguntas y les dijimos, oye, ¿cómo veis esto? ¿Qué opináis? ¿No? Y tuvimos la verdad es que una respuesta muy buena, muy positiva, ¿no? Y el objetivo en definitiva es esa, que las personas se planteen, oye, yo estoy siendo mi mejor versión, yo estoy haciendo todo lo que la vida espera de mí, ¿qué está esperando la gente de mí que yo haga? ¿De qué manera puedo servir? ¿De qué manera puedo ayudar? ¿No? Eso es lo que estamos buscando. No es un programa de formación, tampoco es un programa de coaching, aunque se puede parecer bastante a un programa de coaching. No es un programa de mentorización ni nada por el estilo, ¿no? Lo que buscamos es que la gente encuentre un tiempo para sí mismo para realizar y llevar a cabo ese proceso reflexivo. Y en las escasas oportunidades que tuvimos antes de la pandemia de presentar el programa, bueno,
la percepción que tuvimos fue muy buena, pero, amiga mía, llegó el querido COVID y nos ha echado todo por tierra. Así es, con muchos proyectos, ¿verdad? Sí, Bueno, hablamos del silencio y desde luego es una forma de encontrarnos con nosotros mismos, ¿no? Pero ¿qué hace que sintamos esa llamada para encontrarnos con nosotros mismos? ¿en qué sentido lo planteas la pregunta? Me refiero a que si hay algún, como te decía antes, algún acontecimiento que te lleve a encontrarte contigo misma, que digas, es que yo me siento mal, yo quiero conocerme mejor, yo tengo que hacer algo para hacer un cambio. Ya, ¿Qué hace? ¿Cuál es la llamada esa como claro, para las encontrar? razones, Pilar, las razones pueden ser muy diversas porque diversos somos, ¿no? Y nos Ujú. parecemos poco. Cada persona puede tener su propia motivación, ¿no? Me imagino que para esto puede haber personas que efectivamente digan, mira, no puedo más, ¿no? Necesito parar. Imagino que puede haber personas que digan, pues mira, a mí me vendría bien desconectar durante 2 días, ¿no? Me imagino que habrá personas que dirán, mira, no quiero ir a otro curso, no quiero hacer otro programa formativo, no quiero, no, lo que necesito es hacer algo que de alguna manera me permita un ejercicio de introspección. Me imagino que habrá personas que se planteen, mira, es que ya he hecho no sé cuántos cursos, y dicho con cariño, he estado con 2 coaches y no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Necesitaría hacer algo que me permita reflexionar. Las razones y las motivaciones pueden ser muchas, ¿no? Para nosotros, en última instancia, cualquier motivación es válida, cualquier motivación es legítima y sobre todo tener la perspectiva de que todo eso lo que nos puede hacer es ayudarnos a mejorar y a ser mejores. Y a mí se me parece que es un reto que siempre debemos de tener presente. Bueno, ¿y a quiénes os dirigís, Emilio? ¿A qué tipo de personas, empresas? Nosotros con este proyecto, en principio, la presentación que estuvimos haciendo la estuvimos haciendo a directores de recursos humanos. Nos parecían los destinatarios más interesantes, con el objetivo de que valorasen si eso podría ser interesante para los equipos de dirección de sus compañías, si eso podría ser una buena metodología de trabajo para mejorar. Es verdad que también en un primer momento lo hemos planteado pensando en empresas. En un segundo momento, nuestro objetivo es plantearlo a personas que individualmente quieran hacer un proyecto de estas características, ¿no? Pero de momento estamos, o estábamos haciendo la presentación a empresas, es lo que nos gustaría, si Dios quiere, que volver a retomar con ese objetivo, plantear a aquellos que mandan, que son los directivos, que se propongan hacer un proceso reflexivo de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y si pueden hacerlo mejor. Bueno, ¿y dónde pueden localizarte o localizaros? Pueden localizarnos, evidentemente, a través de nuestra página web, que es senderosdesilencio.com. Ahí están nuestros perfiles, están los datos de contacto. Pero recordar que están tanto las direcciones de correo electrónico como las direcciones de mail. Me pueden localizar también a través de LinkedIn, donde, bueno, pues intento más o menos ser activo, aunque es muy complicado, ¿no? Y además, como soy absolutamente incapaz de entender el algoritmo de LinkedIn, pues no tengo muy claro ni siquiera si lo estoy haciendo bien, regular o mal, ¿no? Entonces, pero bueno, digamos que esos serían los 2 canales más sencillos para localizarnos, ¿no? Bueno, pues me ha encantado charlar contigo, que nos cuentes un poco de tu proyecto profesional, este último, que después de todo lo que has hecho, has acabado pues ofreciendo el silencio como mejor opción para las personas. Y bueno, yo hago lo mismo, así que ¿qué puedo decir? Que para mí también es la mejor opción y que te deseo muchísimo éxito y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Pilar. Muy amable y encantado de haber podido conversar contigo, responder a las preguntas que me has hecho y formar parte de esta red que estás creando con mucho, me imagino que con mucho trabajo, pero que también la valoro positivamente, ¿no? Como ese esfuerzo. Muchas gracias. Gracias a ti.